Bueno, muchas gracias primero a la Fundación por esta invitación. Es un honor, gracias Pía, y felicitaciones por el compromiso de la Fundación siempre con el país. ¿Cómo estás, Osvaldo? Es un placer siempre venir a Córdoba porque siempre, la verdad, me reciben bien y porque es una provincia además con los que me llevo bien, con todos, y sobre todo tienen un potencial, todos sabemos el potencial que tiene esta provincia y es uno de los motores de nuestra economía. Así que yo, como dije, particularmente tengo una muy buena relación con todos, trabajo muy bien, trabajamos juntos, nos apoyamos, los apoyo cuando es necesario y viceversa. Así que, como digo, un lujo siempre poder compartir. Quería agradecerte nuevamente, Pía, por las palabras y coincido totalmente con lo que dijiste, con todo el potencial que tenemos como país. Lindísimo el video y no quiero dejar de felicitar al tenor porque es una de las mejores veces que he escuchado cantar el himno, si no la mejor, así que las felicitaciones. Bueno, digamos, he armado un poco la charla en tres partes. La primera es un poco lo que tal vez ya me han escuchado alguna vez hablar, que es una pregunta que me hacen comúnmente, que es el por qué esta vez es diferente. Y bueno, vamos a contestar eso. La segunda parte va a ser un poco hablar de lo que sigue en lo que es política fiscal, cambiaria y financiera. Voy a comentar un poco sobre la reforma laboral, la ley de inocencia fiscal y demás. Y una última parte un poco referida a lo que se está hablando más ahora en cuanto al modelo que estamos buscando y bueno, y un poco entonces lo que es la conclusión final de lo que el presidente expuso ayer en el Congreso, como esto de poner la moral como una herramienta fundamental de nuestra política, ¿no? Así que arrancando por la pregunta habitual que me hacen siempre, que es, bueno, ¿por qué esta vez es diferente? En realidad el principio de la respuesta es el que he dado siempre, que es esta es la primera vez que tenemos un presidente con la vocación política para que haya orden macroeconómico. Esto ninguno de nosotros lo ha visto antes. Hemos visto por ahí situaciones que nos pueden llevar a pensar que eso pasó en el pasado, pero la realidad es que nunca hubo una vocación política por tener orden macroeconómico. Cuando tuvimos por pequeños años orden macro, en general no, siempre, fue porque veníamos de gatillar una crisis. Entonces la crisis había hecho ese ajuste, había puesto las cuentas fiscales en orden que ningún político se animaba a poner. Incluso en situaciones en las que uno hubiera pensado que que estuvimos cerca o que era posible, como ser durante la convertibilidad. En realidad, la convertibilidad surge después de 2 hiperinflaciones y un plan Bonex, después de haber licuado salarios, jubilaciones y depósitos. Entonces, y en realidad, cuando ustedes lo analizan, equilibrio financiero no hubo nunca durante la convertibilidad. Solamente hubo superávit primario entre el 91 y el 94, que fundamentalmente fue dado por la venta de activos. Pero en cuanto eso terminó, ya ni siquiera hubo superávit primario y entramos en un déficit financiero que llegó a ser de 5 puntos y después se hizo infinanciable. La convertibilidad no cayó por un tema de tipo de cambio, que dicho sea de paso era un poco más de 30% más bajo de lo que es hoy en términos reales. Cayó por un tema, fiscal.
convertibilidad también hubo algunos pequeños años donde la situación parecía o pareció engañosamente encaminarse. Ahora, ¿por qué siempre caíamos en crisis recurrentes? Por lo que dije recién, porque no había un compromiso político realmente de mantener ese orden fiscal. Entonces, se llegó a algunos años de superávit, pero producto después de un default, de una especificación asimétrica, corralito, un montón de la caída del salario real de más del 30%, caída en dólares de más del 60%. Entonces, siempre, digamos, se creó esa suerte de espejismo y siempre los argentinos nos preguntamos, bueno, ¿y por qué estas cosas no duran? Bueno, no duraban por esto. Por eso valoro mucho las palabras de Pía, porque creo que pone a nuestro presidente en el nivel que realmente se merece, porque es un presidente con una determinación y con un coraje que no hemos tenido en la realidad en los últimos 100 años. Un presidente que se está animando a hacer las cosas que este país no se animó a hacer nunca. Y la verdad, un grupo de ministros exactamente igual, que no tienen ningún objetivo político, que estamos acá solamente para ayudar al presidente a cumplir este objetivo. Así que, en ese sentido, realmente lo veo como una oportunidad histórica, porque estamos todos acá para trabajar, como dijo Pía, con el sector privado, para terminar con esa corrupción endémica, para terminar con un modelo que lo único que hizo fue llevarnos a una pobreza extrema y a una pérdida de los valores que realmente influyó mucho. Entonces, esto como primer punto, pero digo, a esta respuesta que siempre he podido dar, hoy también, después de 2 años, podemos mostrar resultados. Entonces, no solo es que existe esta determinación de que haya orden macro, sino que lo hemos logrado. Después de 2 años ya podemos mostrar resultados. Entonces, digamos, este gobierno, sin afectar, sin violar la propiedad privada, sin defaults, sin planes Bonex ni cosas que ocurrieron en el pasado, sino por determinación, bajó el gasto un 30% en términos reales y terminó con 5 puntos de déficit fiscal en un mes. Entonces, eso es un logro concreto, claro, digamos. Terminamos también con el déficit cuasi fiscal, que eran, cuando llegamos, del doble del déficit fiscal. Recuerden que teníamos algo más de 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Con este avanzo, creo, ¿no? Bueno, consolidamos un proceso de desinflación que pasó del 211 en el año 2023 al 32%. Estamos en el pico de lo que es el estimador mensual de actividad económica. El 2024, diciembre de 2024 contra diciembre de 2023, el EMAE creció un 6,6%. Diciembre de 2025 contra diciembre de 2024 creció otro 3,5% para un agregado de 10,3% y estamos hoy en el pico. Entonces, se logró hacer todo esto con la economía también creciendo. Lo más importante, además, logrando sacar más de 11 millones de argentinos de la pobreza, ¿no? Esto es algo que nos debíamos todos como país y que todavía hay un largo camino por recorrer, pero esto es realmente un logro muy importante. Y más allá de lo económico, terminamos también con los piquetes, terminamos con un montón de regulaciones innumerables que realmente le complicaban la vida a todos los argentinos. También hicimos todo esto reduciendo impuestos, que es esencialmente a lo que hemos venido. Nosotros creemos que la competitividad se gana desde el sector
público bajando impuestos y regulaciones y desde el sector privado invirtiendo. Esto, créannos, es lo que hemos venido a hacer y vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer todas las reformas que sean necesarias y vamos a continuar con esta baja de impuestos hasta que realmente Argentina sea todo lo competitivo que se merece. Y esos 2,5 puntos de producto por ahí no le dice mucho a la gente, pero para que se entienda son prácticamente 16.000, 17.000 millones de dólares que le estamos devolviendo por año al sector privado. Hay mucho más para hacer, pero definitivamente que esto es un gran comienzo. Entonces, no solo, como digo, es este compromiso, sino que hoy ya podemos mostrar resultados. ¿Y por qué es importante enfatizar esto? Bueno, un poco para contrarrestar este tema que naturalmente tenemos todos los argentinos, que es pensar en términos de expectativas adaptativas. Es inevitable, después de tantas décadas de que nos roben los ahorros, de que nos pasen cosas, de que la economía sea tan volátil y demás, es como que inevitable para mucha gente pensar, no, bueno, Argentina siempre es un país que le va mal. Créanme que hoy yo por lo menos siento que tengo que luchar más contra eso que contra la economía misma. O sea, ese gen argentino en particular, de los que somos más grandes, ¿no? Que a veces hasta los escucho diciéndoles a los más chicos, que son los que tienen más energía y quieren sacar este país adelante, no, esta ya la vimos, pibe, olvídate, esto termina mal. Y en realidad es totalmente falso, de vuelta. Es importante entender esto para que todos seamos más optimistas, para que, como dijo Pía, nos demos cuenta que el potencial está y lo más difícil ya lo hemos hecho. Ahora no tenemos que autoflagelarnos. Nos fue mal en el pasado porque siempre hemos hecho las cosas mal. Siempre hemos intentado culpar a alguien, pero la realidad es que ha sido culpa de nuestras propias políticas. Y en economía, como siempre digo, no hay casualidades, hay causalidades. Entonces, si haces las cosas mal, sí, te va a ir mal. Y si haces las cosas bien, sacando algún shock externo, digamos, te va a ir bien. Y, hablando de shock externo, que pareciera que estamos en el medio de uno, el mejor escudo es precisamente este. El mejor escudo es tener la macroeconomía lo más ordenada posible. Esa es la mejor manera de defenderse. Y eso es lo que estamos haciendo. Y también, cuando hay algún evento como el que estamos viviendo, estar del lado correcto. Afortunadamente, en este problemón a nivel mundial que estamos viendo, bueno, el presidente ha determinado desde el día 1 que es un aliado estratégico de Estados Unidos e Israel. Hasta hace 2 años nuestros aliados eran Venezuela e Irán. Me alegro. Es decir, lamento profundamente la situación que está viviendo el mundo y claramente no la deseo, pero en términos geopolíticos, al menos, digamos, que me deja un poco más cómodo como ministro estar del lado correcto. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ir, bueno, no les había mencionado esto también, pero es parte de lo que hablaba recién, ¿no? Que es la confianza que está generando el presidente en el mundo y lo que Argentina está haciendo. Hoy Argentina ha capturado los ojos del mundo. En el mundo hay un nivel de confianza que estos números lo prueban abiertamente. En el RIGI hay inversiones pedidas por casi 70.000 millones de dólares. Ya hay inversiones aprobadas por 26.000 millones de dólares que van a generar cientos de miles de puestos de trabajo. Y es una muestra de confianza, digamos, extraordinaria con lo que está pasando en Argentina. Además de todos los reconocimientos y los premios que está recibiendo nuestro presidente, eso se está transformando efectivamente en inversiones. Esto parece algo por ahí que uno dice, bueno,
a ver, ¿por qué no podría haber pasado antes? Créanme que lo más difícil, y lo más difícil para un país como Argentina, que ha tenido tanta volatilidad económica y política, es captar inversiones en la economía real. Lo más razonable en algún momento de bonanza es eventualmente captar inversiones financieras. Ahora, la gente que viene a invertir en la economía real viene a quedarse décadas, entonces analiza mucho esas inversiones antes de tomar esa decisión. Y son decisiones que eventualmente llevan años. Cuando digo años, digo 6, 8 años. Y hoy estamos viendo los empresarios y los inversores más importantes del mundo tomar decisiones estratégicas de venir a invertir a Argentina luego de 2 años. Esto es para que de vuelta valoremos y nos saquemos, valoremos lo que estamos consiguiendo y que realmente nos saquemos un poco ese gen de lado y entendamos que lo que se está haciendo inevitablemente nos va a llevar a una Argentina mejor. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que era la segunda parte, tema de política fiscal, cambiaria y financiera. No me voy a meter en la política monetaria por razones obvias, porque no me corresponde. Pero bueno, ¿qué pueden esperar de lo que se viene? Y bueno, y contarles al menos también algunas cosas como las vemos nosotros, que tal vez es un poco diferente a como la pueden ver algunos o lo que ustedes escuchan. En términos de política fiscal, claramente ya es una obviedad después de todo lo que hemos demostrado en estos más de 24 meses, que el compromiso fiscal es indeclinable. O sea, nosotros no nos vamos a mover un centímetro de lo que es nuestra ancla fiscal. Es decir, Argentina va a seguir manteniendo el equilibrio no primario, sino financiero. Y esto es el corazón de nuestro modelo y eso de ninguna manera va a cambiar. E insisto, es el escudo más importante no solo contra cualquier shock externo, sino que es la piedra fundamental para que realmente nuestra economía se ordene, como se ha ordenado y se va a seguir ordenando, y para que podamos empezar un camino de desarrollo que dure décadas. Ahora bien, como dije antes, nuestra intención, ¿cuál es? Nosotros creemos que la forma de ganar competitividad no es insistiendo con devaluaciones, digamos. Si realmente fuera así, yo creo que hoy Argentina sería el país más competitivo del mundo, siendo que nuestra moneda se multiplicó por 1.400 en 25 años. O sea, está claro que eso no es con lo que un país es competitivo. Al contrario, hemos perdido nuestra moneda durante todos esos años. Y eso nos generó un montón de dificultades. La forma de ganar competitividad, insisto, es bajando impuestos, bajando regulaciones y generando la competencia para que haya inversión en el sector privado. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo hacemos para seguir bajando impuestos? Porque dado que tenemos un ancla fiscal, para bajar impuestos necesitamos que aumente la recaudación, necesitamos que aumenten los recursos tributarios. O sea, no solo para que alcance a pagar los intereses de la deuda, sino para que nos permita poder seguir bajando impuestos. Entonces, ¿cómo hacemos para que crezca la recaudación? Y obviamente que no sea por suba de impuestos, porque es una obviedad que eso no lo vamos a hacer. Entonces, no es una coincidencia que nosotros hayamos mandado prácticamente al mismo tiempo la reforma laboral y la ley de inocencia fiscal. Porque la forma en que los recursos van a subir es si logramos mayor formalización de empleo y mayor formalización de ahorros. Entonces, si ustedes hablan, bueno, todos ustedes son empresarios, con lo cual no se los tengo que contar, pero hemos hablado con muchos tantas veces. ¿Y cuál era el mayor problema en lo laboral? ¿Por qué Argentina los argentinos, digamos, no contratan gente desde el 2011? O sea, ya llevamos 15 años en el que no aumenta el nivel de empleo.
la cantidad de empleadores no aumenta desde el 2007, o sea, hace 19 años. Claramente es un modelo que falló. Entonces, cuando uno, digamos, se mete en el caso, la respuesta de la mayoría de los empleadores es, una, porque el costo de tener que despedir a alguien es tan incierto y tan alto que, la verdad, no genera ningún incentivo a tomar a nadie. Y segundo, porque los costos laborales en Argentina son muy altos. Entonces, en esta reforma laboral, más allá de las cosas que se han hablado en cuanto al tema de la prelación, ultraactividad, banco de horas y demás, hay tres cositas que me gustaría enfocarme que apuntan a justamente eliminar estas distorsiones que acabamos de mencionar y que tienen que ver con lo que hemos hecho desde lo fiscal, digamos, nuestra contribución desde lo fiscal hacia lo laboral. Primero, se creó el Fondo de Asistencia Laboral. Bueno, ¿para qué? Primero, este fondo se creó no a un costo para las empresas, sino que, digamos, asumiendo un costo fiscal, porque, digamos, esta es plata que las empresas normalmente, o sea, normalmente no, le pagaban al fisco, y ahora lo que nosotros estamos haciendo es diciendo no nos lo paguen más al fisco, ahórrenlo y ténganlo como reserva en caso de que el día de mañana decidan despedir a alguien. Entonces esto viene a alivianar el costo de tener que eventualmente, Dios quiera que no, despedir a alguien. Y también, a su vez, ayuda al desarrollo del mercado de capitales local, interno, que es algo a lo que me voy a referir después. El segundo punto ataca precisamente a la gran incertidumbre esta que tenían a la hora de tener que despedir a alguien. Es imposible saber la cuenta porque no estaba claro cuál era el salario, si incluía bonus, horas extras, un perito que ganaba en porcentaje justamente de lo que reclamaba, digamos, multas, tasa de intereses que llevaban los números a niveles exorbitantes al punto que podían comprometer las empresas mismas. Bueno, hoy esa cuenta está clara, tienen entonces, digamos, como empresarios claro cuánto les puede costar eso y esto de alguna manera viene a eliminar esta industria del juicio que literalmente destrozó el mercado laboral argentino por los últimos 20 años, en el que se beneficiaron, como todos ustedes saben, un puñadito así en contra de absolutamente todo nuestro país. Y el tercero, que se ha hablado poco, y yo creo que es el más importante de la ley, que es la creación del régimen de nuevo empleo. Y esto lo digo y lo repito porque cada vez que hablo con empresarios me dicen, no sabía. Digo, pucha, no sabía si esto es casi lo más importante, porque antes ustedes como empleadores pagaban más o menos, dependiendo el rubro, en lo que es aportes previsionales, asignaciones familiares y fondos de empleo, aproximadamente entre 17 y 20 puntos, digamos 18 puntos. Bueno, eso lo hemos bajado de 18 puntos a 2. O sea, hemos bajado... O sea, lo hemos bajado prácticamente en un 90% casi. Y esto lo hacemos justamente porque lo que Argentina necesita es que se cree nuevo empleo. Que el problema deje de ser si alguien es despedido, que pase a ser como en cualquier lugar del mundo, que si sos despedido, por supuesto que no es nada, que es algo feo, pero es mucho más injusto y feo no poder conseguir otro trabajo. Eso es lo que es realmente dramático. En cualquier país desarrollado, la gente se queda sin trabajo, pero ¿saben qué? A las 48 o a las 72 horas tienen 3 ofertas y la gente sigue. El problema en Argentina cuando alguien lo despide es que no puede conseguir trabajo.
Entonces, ¿de qué derechos de trabajadores me hablan cuando el 50% de la economía está en la informalidad y además si te echan no podés conseguir trabajo? O sea, esto es devolverle derecho a los trabajadores. Bajar el costo laboral es lo que rompe de alguna manera también ese incentivo que había entre empleado y empleador, que tenían los dos, de eventualmente estar en negro, porque eran tan altos los costos de ambos lados que un poco el incentivo era estar en negro o en gris, como dicen algunos. Bueno, esto viene a romper ese incentivo, en que entonces ustedes como empleadores ya no tengan ninguna razón para tener un empleado en negro, porque bueno, tendrán que pagar ART y obra social, pero lo que eran 18 puntos de aportes ahora son solo 2, y estos 2 no es por 2 meses. Hablábamos con Julio Cordero cuando desarrollábamos esto y Julio me comentaba, ¿se ha intentado alguna vez esto? Lo que pasa es que siempre se hace por 3 meses o 6 meses. Bueno, esto lo estamos haciendo por 4 años. ¿Sí? Y ojalá como el RIGI después lo otro converja a esto. Entonces, estas 3 cosas son realmente claves y nosotros creemos que va a ayudar enormemente a la formalización del empleo. Esa de vuelta, mayor formalización va a generar mayores ingresos a gasto constante. Ese mayor ingreso implica mayor superávit y ese mayor superávit es lo que nos va a permitir a nosotros seguir bajando impuestos. Les dije que no era casualidad que lo habíamos mandado conjuntamente con la ley de inocencia fiscal. ¿Por qué? Porque la segunda cosa que tiene que pasar para que crezcan los ingresos tributarios es que crezca el país, ¿no? Y un país no puede crecer sin crédito. No puede crecer sin crédito. Y ya decía Robert Solow, la tasa de crecimiento depende de la tasa de ahorro, ¿no? Y del desarrollo tecnológico. Pero esencialmente lo que pasa hoy en Argentina es que el ahorro está. Lo que pasa es que está debajo de los colchones. Entonces no se puede canalizar ese ahorro a la inversión ni al desarrollo tecnológico, por lo tanto no hay crecimiento. Entonces no es una casualidad, de vuelta, que el país no crezca desde el 2011 y que cuando nosotros llegamos al gobierno, el porcentaje de préstamos del sector privado, el porcentaje de préstamos hacia el sector privado, digo como porcentaje de producto, era de apenas el 3%. De apenas el 3%. O sea, no había crédito en la Argentina. Entonces, ¿cómo va a crecer un país sin crédito? Para dar una idea también de los números, porque la gente por ahí me escucha decir 3 y dice, bueno, ¿y 3 qué es? Bueno, en un país, digamos, en cualquier país normal, digamos, mediano, ese número está por arriba del 30%. Ahí tenemos casos de diferentes países. Brasil llega al 75%, Chile lo mismo. En los países desarrollados está por arriba del 100%. Entonces, el crédito es el motor fundamental. Y en Argentina no tenemos un mercado de capitales desarrollado. Yo diría, no tenemos un mercado de capitales prácticamente. Y por eso ha sido un país que siempre ha dependido mucho del crédito externo, cosa que tenemos que terminar con eso. Y esto, digo, a los chicos acá en las 3 anclas, aprovecho para saludar a Martín Botier, que viene como representante de las 3 anclas. Siempre les gusta que cuente, digamos, que diga este cuento que es medio obvio, pero lo cuento porque es claro que es así, ¿no? O sea, cualquier joven argentino que sale bien capacitado de la universidad compara con cualquier joven que puede salir de la universidad en Estados Unidos o en cualquier país del mundo. No hay ninguna duda de eso. Ahora, vayamos al caso, digamos, extremo que el estudiante universitario y el estudiante argentino entran a trabajar en la misma empresa, digamos una empresa que está en Estados Unidos y está en Argentina, como puede ser la que ustedes quieran, IBM. ¿Sí? Bueno, ahora les digo algo que la mayoría ya sabe. Ese mismo estudiante que sale de la universidad, igual de capacitado que un joven local y que entra en la misma empresa,
Bueno, en Estados Unidos al mes puede comprarse un auto y un departamento. Y no porque entra ganando cientos de miles de dólares, porque tiene crédito. Simplemente porque tiene trabajo, tiene crédito. Y el mismo joven en Argentina tiene que ver si le va bien en esa empresa durante 40 años para ver si llega a comprarse un departamento. No puede ser eso. O sea, entonces así es muy difícil crecer. Y eso es lo que motoriza la economía, porque si vos tenés que comprarte un inmueble, un departamento, bueno, vas a tener que comprarte 4 sillas, una mesa, una tele, 6 vasos, 2 jarras, y todo eso es lo que va motorizando la economía. De vuelta, no es una casualidad que este país no crezca. Si no hay crédito, no puede crecer. Entonces, nosotros buscamos hacer cambios estructurales, de raíz. No estamos pensando en la coyuntura. Y esto lo voy a relacionar ahora cuando hablemos de la política financiera. Pero bueno, en términos de cómo viene la presentación, tengo que seguir con la política cambiaria. Así que, bueno, con respecto a la política cambiaria, valga la redundancia, nada va a cambiar. Vamos a seguir con un esquema de bandas. No creemos que haya ningún problema con el tipo de cambio. Estamos en récord de exportaciones en términos de cantidades. Como ya repetí antes, lo que tenemos que hacer para ser más competitivos es lo que ya sabemos, bajar impuestos y regulaciones y generar más inversión. Entonces, en lo que respecta al tipo de cambio, al tema de la famosa acumulación de reservas, lo vamos a seguir haciendo como dijimos siempre que lo íbamos a hacer, de manera inteligente, teniendo en cuenta la profundidad del mercado de cambios y teniendo en cuenta el aumento en la demanda de dinero. Muchos de ustedes habrán escuchado muchas críticas el año pasado, cuando el riesgo país subía, y decían que era porque no comprábamos reservas. Bueno, cuando salimos del cepo, compramos 3.000 millones de dólares en 2 meses, en 2 meses y medio, en niveles de, me acuerdo, en 1.200. Después de eso empezó el ataque político, que hoy es público, y ya todo el mundo lo sabe. Y el mercado de cambios, particularmente, se convirtió en, como se dice en inglés, en un one-sided market, en un mercado que iba para un solo lado. Entonces, la sugerencia de ponerse a intentar comprar reservas en un mercado en el que todo el mundo está de un mismo lado, no hay vendedores. Imagínense, si desde el gobierno nos ponemos a hacer lo mismo, ¿cuánto podemos tardar en llevar el dólar al techo de la banda? 1 minuto y medio. Y entonces en el techo de la banda que vamos a empezar a vendernos a nosotros mismos y a la gente. Entonces es como ridículo, ¿no? O rompemos las bandas, lo que habíamos quedado, el esquema que habíamos diseñado con el fondo, a los 3 meses lo rompemos. No, la realidad es que la estrategia de no hacer eso resultó muy exitosa porque gracias a eso se ganaron las elecciones. Pudimos mostrar que, aún a pesar de un ataque brutal, que definitivamente, como dijo el presidente en el Congreso, costó mucho en términos de crecimiento, en términos de riesgo país y en términos inflacionarios. Claro que costó mucho, pero lo pudimos aguantar. Y gracias a eso, hoy, desde hace 2 meses, que estamos comprando dólares. Y muchísimos más dólares de los que nos habíamos comprometido con el fondo. Recuerden que habíamos quedado con el fondo en comprar a razón de 5% del volumen diario y estamos comprando algo más del 30%, o sea, 6, incluso hasta 7 veces más lo que habíamos quedado con el fondo. Y esto lo estamos haciendo, como siempre dijimos, ahora sí, sin afectar el precio, teniendo en cuenta la profundidad del mercado, de manera que todos puedan estar tranquilos. Y entonces estamos acumulando fuertemente reservas y esa estrategia va a seguir, pero como siempre digo, con el caveat de estas 2 cosas. Lo vamos a hacer siempre teniendo en cuenta la profundidad del mercado, la volatilidad del mercado y el aumento en la demanda de dinero. Y acá sí paso a
la parte financiera, que tal vez es la más difícil de explicar, pero que tiene que ver un poco con lo que han venido escuchando y, bueno, por lo menos me parece importante darles nuestro punto de vista. Respetamos perfectamente todas las opiniones, pero bueno, ustedes quieren saber un poco qué es lo que pensamos y a eso vengo. Entonces digo, determinar el precio de un activo financiero es bastante más complicado de lo que se cree. Definitivamente mucho más complicado de lo que les hacen creer. Ojalá los activos financieros se rigieran solamente por los fundamentos económicos. Eso en la práctica no pasa, ¿sí? Como le dije una vez a un ex ministro 3 meses antes de que Argentina cayera en una crisis, en una charla privada, me dijo, yo enojado, yo no entiendo los mercados, ¿por qué reaccionan así? Yo no los puedo entender. Y entonces yo le dije, bueno, lo raro sería que los entendieras. ¿Por qué los deberías entender? Le digo, ¿porque sos economista y sos inteligente? Le digo, te felicito, descubriste la fórmula para ser rico. Vamos a agarrar a todos los jóvenes que son inteligentes, digámosle que estudien economía y ya todos pueden predecir los mercados. Y no, lamentablemente los mercados no son una ciencia exacta y ojalá obedecieran solamente a lo que llamamos los fundamentals. No pasa eso. Los fundamentos económicos sí siempre prevalecen en el largo plazo, indefectiblemente. Y es la razón por la que Argentina ha caído tantas veces en crisis, porque nunca ha cuidado sus fundamentos económicos. Ahora, en el corto y el mediano plazo no pasa eso. Hay una pequeña palabrita del mercado que se llama la posición técnica, que en el corto plazo definitivamente domina sobre los fundamentals. ¿Sí? Nosotros teníamos una frase en la consultora que los chicos habían escrito en el vidrio de la oficina, que es un invento mío, pero que quiere decir que dice que los fundamentals solo prevalecen cuando la posición técnica se lo permite. O sea, en el corto plazo influye realmente más la posición técnica. Y eso es lo que hace que sea tan difícil de predecir, no para ustedes, para nosotros también, que somos economistas bien formados y venimos de 30 años de experiencia en esto. Es extremadamente difícil. Entonces, por un lado tenemos los fundamentos económicos, por otro lado tenemos la posición técnica y por otro lado en algunos países, pocos, como ser el nuestro, también los precios están afectados por factores políticos. Digo nuestros, ¿por qué? Porque, qué sé yo, Perú puede echar al presidente cada 6 meses y no pasa nada. Chile puede gobernar la izquierda o la derecha, está todo más o menos igual, o Uruguay, o Colombia, o Perú, o México. Podemos poner un montón de ejemplos de países que están mucho más avanzados en esto que nosotros, pero en Argentina definitivamente el riesgo político influye. El riesgo Cuca está y sigue estando, y uno, digamos, no puede pelearse contra eso. Digamos, yo soy el primero que digo, hablando de lo difícil que es predecir los mercados, les voy a dar un ejemplo. En enero del 2025, el riesgo país estaba, yo creo que incluso más abajo, acá pusimos 560, yo creo recordar que lo vimos en enero del 2025 en 500 puntos básicos. Bueno, más o menos desde enero del año pasado hicimos un acuerdo con el fondo, recapitalizamos el Banco Central, salimos del cepo, ganamos las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, ganamos las elecciones de medio término, hicimos un acuerdo con Estados Unidos, no solo geopolítico, sino un acuerdo comercial. Cerramos el acuerdo con la Unión Europea, pasamos el primer presupuesto sin déficit fiscal, compramos 6-7 veces las reservas que habíamos estipulado con el Fondo Monetario. Pasamos 6-7 reformas fundamentales.
Si a mí en enero del 2025 me hubieran dicho que todas esas cosas sí iban a pasar, ¿dónde iba a estar el riesgo país? Yo le hubiera errado por mucho, ¿sí? Me hubiera dicho que íbamos a estar más cerca de 250, 300. Les digo la verdad, si me hubieran dicho también que en enero y febrero íbamos a comprar la cantidad de reservas que compramos, ¿sí? En enero estábamos en 500, jamás hubiera dicho que el riesgo país iba a subir. Entonces, lo que trato de decirles con esto es muy difícil predecir los mercados. Uno puede nada más mirar, analizarlos y tratar de entender entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos esto, entonces, digo, porque ahora se escucha que los mismos que por ahí decían el problema es que no están comprando suficientes reservas, ahora que las compramos, pero el riesgo país no cayó, sienten que tienen que encontrar alguna otra cosa. Entonces dicen, no, el tema es que tienen que hacer una colocación internacional, aunque sea, digamos, poco representativo, aunque sea de 1.000 millones de dólares. No, esa tampoco es la solución, esas son cosas coyunturales que no cambian nada. O sea, primero, no, porque le tienen que mostrar al mercado que tienen acceso. No, lo único que sabe el mercado es si un país tiene acceso o no. Eso sí sabemos. O sea, yo no necesito mostrarle a los fondos más importantes del mundo si tenemos acceso al mercado o no. Ellos ya saben que lo tenemos. Lo único que puedes diferir es en la tasa. Nosotros la semana pasada o hace 2 semanas salimos con un bono que el mercado pensó que saldríamos en niveles de 6,5 o 7, salió al 5,86. Pero todos sabíamos que iba a salir bien. Hace 4 meses salimos con uno que yo pensé que saldría a niveles del 8,5, salió al 9. Digamos, uno le puede agarrar en la estimación de la tasa, no en cuanto a si podés salir o no. Entonces, ese tema de que lo que en realidad pasa es que es por este desconocimiento, por eso se los explico. La mayoría de los colegas, de los economistas, en el desconocimiento y en el afán de querer justificar un price action que no avala lo que dijeron antes, empiezan a buscar, no, en realidad lo que pasó es esto. No, negro, lo que pasó es que es mucho más difícil de lo que vos creés. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el mercado hoy? Nosotros hicimos un bono, como dije recién, hace 2 semanas, que vencía dentro del mandato del presidente Javier Milei. Ese bono salió al 5,89, más o menos unos 230 puntos básicos por encima del Tesoro americano. Quiere decir que el mercado implícitamente sigue priceando un riesgo KUKA de casi 300 puntos básicos, porque es 230 contra, no sé, 570 que hay hoy. Entonces yo puedo estar en desacuerdo con eso. De hecho, lo estoy. Si a mí me dicen que hay hoy riesgo KUKA, el riesgo KUKA para mí hoy es 0. El kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza política irrelevante. Gracias a Dios. Digo, gracias a Dios, o sea, mi opinión es irrelevante, porque yo no soy político ni soy nadie para decir eso, pero digo, gracias a Dios, los primeros que se están dando cuenta finalmente de esto es el peronismo, que se está finalmente separando del kirchnerismo, que lo único que hace es tirar al país para abajo y al peronismo con ellos. Entonces, y la realidad es que no son todos lo mismo, hay un montón de gobernadores peronistas con los que se puede trabajar tranquilamente, yo tengo excelente relación con ellos y se trabaja perfectamente. Entonces, acá, digamos, más allá de que uno esté de acuerdo o no, hay una realidad, que es esa. Entonces yo digo, bueno, para mí el mercado está equivocado en esto, yo pienso cosas diferentes. El 2027 va a ser un año electoral, todos los años electorales en Argentina son difíciles. Para mí el 2027 no lo va a ser, porque justamente vamos a tener un gran 2026 y en el 2027 todavía la popularidad del presidente va a ser aún más alta. Y con el peronismo separado del kirchnerismo, cualquiera que se quiera presentar, déjenme decirles, va a perder por entre 30 o 40 puntos. Eso es lo que yo creo. Que quede claro que no estoy hablando en nombre
de nadie. Yo les cuento lo que pienso yo y bueno, a uno le parecerá bien, a otro le parecerá mal, pero es eso. Entonces, lo que trato de decirles es, uno puede pensar diferente a lo que predicía el mercado. Lo que no puede hacer, yo como ministro, lo que no puedo hacer es enojarme o pelearme con el mercado. Lo único que puedo hacer es analizar. Entonces, en este análisis digo, no, los fundamentos económicos no son, porque solamente han mejorado. Los factores políticos yo creo que están mejorando, pero bueno, evidentemente el mercado, por más que le asigne una probabilidad baja al riesgo Cuca, el desfarrancho que el mercado sabe que los Cucas pueden hacer es tan grande que en términos de valor esperado dicen, pucha, sí, la probabilidad será baja, pero si estos pibes vuelven, son el demonio. Entonces, digamos, lo pricean todavía a un nivel que uno dice, bueno, es mucho, pero es así. Entonces, ¿en qué es lo que tenemos que trabajar? En la posición técnica. ¿Cómo se trabaja en la posición técnica? Tratando de equilibrar más la demanda y la oferta de bonos. ¿Y cómo hacemos eso? Del lado de la demanda, continuando con nuestro programa económico, es decir, siguiendo haciendo delivery, es decir, equilibrio fiscal, conducta monetaria, baja de impuestos, reformas estructurales, desregulación, desarrollo del mercado de capitales, todo eso hace que mejoren los fundamentals. Si los fundamentals mejoran a la corta o a la larga, la demanda de nuestros activos sube. Ojalá sea más a la corta que a la larga, pero la única forma de incentivar la demanda es esa. Por el lado de la oferta, ¿cuál es? Al contrario de lo que se dice, es reducir la oferta. Entonces, a lo que es los bonos globales en dólares, lo que es Wall Street, nosotros tenemos que seguir pagándole para poder equilibrar esa demanda y esa oferta, que suba la demanda por fundamentals, que baje la oferta porque ahora les estamos pagando, y que entonces, con una posición técnica más neutral, puedan prevalecer entonces sí los fundamentals, que según creemos nosotros están mucho más acordes a, como digo, un riesgo país de 200, 300 puntos más bajo. Entonces, mientras tanto, la pregunta que alguno seguramente se estará haciendo, bueno, pero ¿cómo van a financiar la transición? Bueno, estamos trabajando en financiamientos alternativos, como ya hemos venido mostrando, que, bueno, esperemos poder concretar en los próximos meses. Pero son financiamientos que son hoy más baratos que el mercado y a su vez nos permite reemplazar el financiamiento del mercado por eso, es decir, mejorar esa posición técnica, ¿sí? Entonces, nos financiamos más baratos, mejoramos la posición técnica, la mejora de la posición técnica hace que caiga el riesgo país, eso es en beneficio de todas las empresas porque se van a poder financiar, por lo menos los que se financian afuera, a una tasa más baja y además cambiamos el famoso efecto crowding out por un efecto crowding in. Crowding out es el efecto ese en el que el gobierno argentino incurrió siempre, porque como siempre tuvimos muchísimo déficit, lo que hacía el gobierno es se llevaba todo el crédito, ya sea interno como el crédito externo, porque era tanto el déficit que no le daba espacio al sector privado a poder financiarse porque se financiaba al sector público. Ahora está pasando lo inverso. Nosotros, como tenemos superávit y estamos cancelando deuda afuera, esos dólares que nosotros usamos para cancelar son los mismos dólares que muchos inversores están usando para financiar, por ejemplo, a la provincia de Córdoba o a la provincia de Santa Fe o a empresas como Vista, Pampa, además, tanto provincias como empresas que van a destinar esos dólares a proyectos productivos, que lo van a poner en la economía real. Y eso es en beneficio de todos los argentinos, porque si hay inversión en la economía real, entonces hay más desarrollo, hay más empleo, hay mejores salarios. Entonces, esto es algo mucho más eficiente que todo lo que ha hecho Argentina por los últimos años. Bueno, paso ahora a la última parte que les dije, que era un poco el explicar yo creo, el falso dilema de que están intentando instalar algunos de modelo industrial versus modelo aperturista. La primera, digamos, pregunta obvia es ¿de qué modelo industrial estamos hablando? O sea, hace
20 años que estamos con este modelo industrial. Yo no veo que Argentina sea ninguna potencia industrial, ni mucho menos. Ni siquiera fuimos capaces de crear trabajo o de aumentar el nivel de empresas, ni de pagar grandes salarios. Por el contrario, lo único que hemos hecho es aumentar la pobreza. Entonces, ese modelo que quieren pretender mostrar como industrialista, lo único que ha sido en realidad es un modelo, como bien decía Pía, prebendario, de alguna manera corrupto. Esto va bien relacionado con lo que intentaba explicar, con lo que explicó muy bien el presidente ayer. Digo intentaba porque gritaba tanto la oposición, pobre, que no sé cómo hacía para concentrarse y poder leer y contestarles al mismo tiempo. Pero, digamos, yo le he hablado mucho los últimos meses con el presidente, mucho. Y de hecho quedamos en que había que darle este enfoque moral. Y él es algo que me dijo que viene pensando desde los últimos 10 años. Voy a tratar de explicar un poco cómo lo vemos. El modelo del que nosotros venimos es esencialmente un modelo inmoral, es un modelo injusto, es un modelo regresivo y es un modelo ineficiente. Inmoral, injusto, regresivo e ineficiente. Está puesto. Y voy a desarrollarlo. Digo, es inmoral primero. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una función de bienestar, ¿no? O sea, a Pía le puede gustar más ir al cine, a Nacho ir a comer con amigos, a cualquiera de ustedes, no sé, ir al cine, lo que sea. Ahora, si tienen la mala suerte de que revientan goma, ¿no? Yendo al caso del que se habló en todo este último tiempo, es inmoral que yo como ministro de Economía decida a dedo que las gomas ustedes las tienen que pagar 3 o 4 veces lo que valen. Entonces vos pinchás una goma, que además, convengamos que cuando pinchabas una goma tenías que cambiar las 2, cuando no te decían las 4. Entonces, digo, si salía a $100 cambiarle la goma, y vos tenías que pagarla 400, pero tenías que pagar 2, tenías que pagar 800. $800 lo que salía en cualquier lado, 200. Entonces tenías que pagar $600 de más, al precio de hoy, 840.000 pesos, que no estaba dentro, obviamente, de tu función de bienestar, ni mucho menos. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tirar el auto? No, estás forzado a cambiarlas. Entonces, esos son, digamos, eso es algo realmente inmoral, porque o sea, yo como ministro estoy decidiendo que ustedes gasten en algo que ustedes no quieren, porque yo he decidido que una persona quiero que gane más. O sea, es demencial. Además, es tremendamente injusto para con las otras industrias. ¿Por qué? Porque se ve perjudicada la industria de la heladería o la industria del entretenimiento o la industria gastronómica, porque ustedes en vez de gastar esa plata en lo que querían gastarla, ahora la tienen que gastar en cambiar una goma 4 veces de lo que vale porque se me ocurrió a mí. No puede haber algo más injusto que eso. Además, es regresivo, porque como pasa normalmente en cada una de estas cosas, el que menos tiene es el que no se puede defender, ¿no? ¿Cuánta gente conocen ustedes que se iba a Uruguay a cambiar los neumáticos? O, como dije yo, que aprovecharon para pegarme, pero yo lo decía y lo digo justamente defendiendo a la gente. Lo mismo con la industria textil. O sea, cualquiera que tiene recursos no tiene por qué pagar, o sea, no tenía por qué pagar una remera 10 o 15 veces lo que valía. La podía adquirir afuera. Ahora, el que no tenía la posibilidad de viajar, pucha, tenía que pagar, o sea, el que menos tiene, tenía que pagar 5 o 10 veces lo que valía una remera normalmente, ¿sí? Eso es totalmente regresivo, es como la inflación, es lo más regresivo que hay. Entonces, es inmoral, es injusto, es regresivo, es ineficiente. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, bueno, protegieron la industria de los neumáticos, pero ¿sabes qué? Generó una inversión fenomenal
en la industria de los neumáticos, trajeron las mejores máquinas, producen los mejores neumáticos y hoy exportamos 10.000 millones de dólares en neumáticos y además los empresarios de las empresas ganan fortunas y nosotros sabemos perfectamente que nada de eso pasó. Entraron 4 gomas chinas y cerraron. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el sistema es perverso, justamente hace que, o sea, cazar en el zoológico, digamos, hace que no tengas ni siquiera incentivo a comprarte un rifle con mira telescópica. El tipo dice, bueno, dame el FAL, que es exactamente igual. Entonces, es tremendamente ineficiente. Y conecto lo ineficiente con inmoral. Si es ineficiente, es inmoral. Porque si es ineficiente, quiere decir que yo lo estoy obligando a ustedes, porque se me ocurre a mí, a ustedes, comprar bienes de peor calidad a mayor precio. Eso simplemente está mal. Y tiene que entenderse esto. Entonces, es un dilema que, digamos, que tratan de instalar, pero es absolutamente falso. Y el esquema al que nosotros buscamos ir es el que dije recién. Es un esquema que beneficie a los que menos tienen, es un esquema que beneficie a todos los argentinos. Es decir, que todos puedan comprar, puedan acceder a productos de mejor calidad a mejor precio. No hay ese boom de importaciones que se dice que hay. Miren, cuando miramos las importaciones como tiene que ser, las importaciones medidas per cápita, porque la realidad es que si la cantidad de habitantes crece, bueno, obviamente que las cantidades importadas van a crecer, entonces la forma más eficiente y lógica de verla es verlo per cápita. Lejos de estar en un boom de importaciones, vemos que estamos 35% por debajo de lo que fue el pico de las importaciones en el 2011, o sea, en el supuesto modelo industrial. Y estamos 21% abajo respecto al 2022. Entonces, digamos, seguimos siendo una de las 5 economías más cerradas del mundo. No tienen nada más que viajar no digo a Estados Unidos, a los países vecinos, a Chile, a Uruguay, van desde un supermercado a un shopping, hay muchísimo más productos que en Argentina, muchísimo más variedad e incluso todavía hoy a mejores precios. O sea, todavía nos falta recorrer un camino importante en términos de competencia. La diferencia está es que estamos yendo de vuelta de un modelo inmoral, injusto, regresivo e ineficiente a un modelo justo, moral y eficiente, porque si nosotros bajamos impuestos como lo estamos haciendo, si nosotros seguimos bajando regulaciones como las seguimos bajando, y si el empresariado, como la gran mayoría entiende, porque digamos, la verdad que hay un apoyo empresarial muy importante a todo a lo que estamos haciendo, digamos, siempre va a haber excepciones, como este ejemplo de los neumáticos, pero la realidad es que yo siento que tanto la gente como el empresariado, y como bien dijo Pía, a eso es a donde quieren ir, a un esquema de decir, bueno, está bien, estamos dispuestos a competir, ayúdennos ustedes desde el sector público y nosotros vamos a competir. Y nosotros vinimos a eso, a ayudarlos, vinimos a bajar impuestos, vinimos a hacer todas esas reformas que no nos animamos a hacer como país, nunca. Entonces digo, aprovechemos a este presidente porque es una excepción, no dicho por mí, sino dicho por la historia, porque esto no lo hemos hecho nunca. Entonces déjenme, para terminar, decirles que la verdad para mí fue un honor y una emoción que el presidente terminara su discurso en el Congreso diciendo una frase que yo he acuñado y que es lo que siento, que es que hay momentos en la historia en que la historia cambia y solemos pensar que lo leemos en los libros de texto y rara vez nos ponemos a pensar si no lo estamos viviendo. Yo no tengo ni la más mínima duda que lo estamos viviendo y toda esta presentación y toda esta explicación y todo lo que nosotros hacemos es para poder transmitirles por qué esta vez va a ser
diferente. Esta vez va a ser diferente porque estamos haciendo las cosas diferentes, los resultados van a ser lo positivos que sabemos que van a hacer y vamos a poder dejar todo un pasado de pesadilla atrás. Tenemos todo un futuro espectacular por delante y estoy seguro que si trabajamos con el sector privado y trabajamos todos juntos, Argentina va a ser el país que más va a crecer en el mundo por los próximos 30 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.